Hola Impeltopianos, hoy vamos a ver cómo se juega y una pequeña opinión de este Detectives Paranormales, un juego de la editorial Lucky Duck Games y traído al español recientemente por Maldito Games. Es un juego de 2 a 6 jugadores de 45 minutitos para más de 12 años y los autores me vais a dejar leerlos porque son un pelín complicados. Son Marcin Lakiński, Simon Maliński y Adrian Orzechowski y la ilustración corre de cargo de Jock Art. Así que, simplemente contaros un poquito, vamos a ser unos detectives paranormales, como bien dice el nombre del propio juego, donde un fantasma, un espíritu nos va a tener que dar una serie de pistas para decirnos o contarnos cómo murió, cómo fue su muerte, para poder encontrar al culpable. Así que sin más, vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues aquí podemos diferenciar dos partes de la preparación. La primera tiene que ver con el fantasma, que es toda esta parte de aquí, y la segunda tiene que ver con cada uno de los detectives o los jugadores, que es esta parte de aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene cada uno de los jugadores. Obviamente tiene su propio personaje para cubrirse también y que el resto de jugadores no vea lo que estamos escribiendo. Lo voy a retirar porque sé que con los focos no permite ver el propio tablero, con lo cual lo vamos a retirar, pero que sepáis que aquí está nuestro personaje. Hay diferentes y va a haber unas pequeñas variaciones dependiendo con quién juguemos. Vamos a tener una hoja tipo pizarra para poder escribir lo que mejor nos surja, ideas, pistas, cosas que diga el espíritu, cosas que digan otros jugadores, ¿vale? Podemos utilizarlo un poco a libre albedrío. Vamos a tener un rotulador y nuestro propio mazo de cartas. Vamos a tener estas cartitas que dependerán de los propios jugadores. Hay dos que no son de este jugador, os explicaré por qué. Y vamos a tener un mazo de cartas cada uno de los jugadores que tiene que corresponder con el personaje que nos hayamos cogido para cubrirnos. Dependiendo del número de jugadores tendremos que eliminar alguna de las cartas como viene indicado en la parte inferior izquierda. Simplemente eliminaré la carta que corresponda y me quedaré con el número de cartas también que correspondan. Esto es lo que tiene que ver con los componentes de los jugadores. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el espíritu o lo que va a manejar el espíritu y nos va a servir para todos los demás jugadores. Lo primero tendremos un tablero que nos va a dar 3 tipos de pistas diferentes. El primero nos va a dar datos sobre el propio cadáver, también si es mujer u hombre, y las heridas que pueda tener en el cuerpo. Puede no tener ninguna, puede tener alguna herida, ahora veremos cómo se prepara. Tenemos esta zona de aquí, que va a ser un tipo de pista, un tipo de carta que tenemos los jugadores y que va a tener 3 diales o hasta 3 diales. Luego veremos también cómo funciona. Va a tener 2 cuerdas, una blanca y una negra. Va a tener las fichas de la Ouija con los tríos de letras. Vamos a tener las cartas del tarot y 3 pistas adicionales que luego os explicaré cómo van a funcionar y cuándo se van a utilizar. También tendrá una tablilla con un propio rotulador para ir apuntando los avances de los diferentes investigadores. Vamos a tener una hoja para dibujar con una de las cartas y por último vamos a tener pues obviamente la carta donde vamos a tener las pistas y la historia del cadáver. No os la voy a enseñar, he puesto 2 del revés para que no haya ningún tipo de spoiler, puesto que si un grupo ya ha jugado una historia no la va a poder jugar, puesto que ya se sabe quién es el asesino, cómo murió y demás, pero sí que os voy a enseñar un poquito por aquí a la izquierda. Tenemos las diferentes preguntas que van a ser quién, por qué, dónde, cómo y el arma. Y aquí vamos a tener las palabras clave que los jugadores van a tener que encontrar. Por aquí tenemos una pista que se va a leer en voz alta, siempre esta pista que está en cursiva se va a poder leer en voz alta. El sexo o la identidad se va a marcar con una gotita de sangre y vamos a poner pues todas las heridas que indique la propia carta. Esto va a ser público, va a ser lo primero que va a preparar el espíritu y a partir de aquí comenzará la partida. Todo lo demás es historia y solo va a poder verlo el espíritu. El resto de jugadores no lo va a poder ver y por eso tampoco os lo voy a enseñar a vosotros, para que no haya ningún tipo de spoiler. Eso sí, esta carta se puede consultar por parte del espíritu en cualquier momento. Una vez que hemos realizado la preparación podemos comenzar a jugar. Hay una cosa más que no he dicho, obviamente uno de nosotros será el espíritu y todos los demás jugadores que jueguen serán detectives o investigadores.
Ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer durante los turnos. En este juego se va a jugar por turnos, en orden de las agujas del reloj, y en nuestro turno vamos a seguir 2 pasos. En el siguiente orden, lo primero, hacer una pregunta al fantasma, obligatorio, y lo segundo será intentar deducir la historia, que puede o no ser, que puede ser opcional. Lo primero, para hacer una pregunta, lo que vamos a hacer es elegir una de nuestras cartas, que están aquí. Elegimos una de nuestras cartas que tienen formas de contestar de diferente manera. Ahora las vemos todas y cada una de ellas. Elegimos cómo queremos que nos conteste el fantasma. Hacemos una pregunta que no se responda con sí o con no. Pues por ejemplo, ¿a qué te dedicabas profesionalmente? ¿O qué relación tenías con el asesino? Y con esta forma de respuesta, el fantasma nos va a contestar. Una vez que nos conteste, vamos a apuntarlo en nuestra hoja como mejor nos venga y podemos intentar deducir la historia. Si no queremos o no tenemos suficientes pistas o no estamos seguros, simplemente pasará nuestro turno y llegará el turno de otro jugador. Vamos a ver cada una de las acciones, cómo se van a realizar. El primero es contacto espectral. El fantasma dibuja la respuesta sobre tu espalda con el dedo. Muy sencillo, me acercaré al fantasma y dibujaremos sobre la espalda. Esa respuesta solo la veré yo, no daremos más pistas a otros jugadores. Susurros de las sombras. El fantasma articula una palabra sin emitir ningún sonido. Por ejemplo, así de fácil. El tercero, espejo embrujado. El fantasma hace mímica máximo 3 segundos. Pues por ejemplo, algo así. La siguiente acción será grito fantasmal. El fantasma emite un sonido o señala un objeto en la habitación. Detector de espíritus. El fantasma coloca hasta 3 marcadores en el detector de espíritus. Vamos a verlo. El detector se localiza en esta zona del tablero y podemos colocar hasta 3 de la siguiente manera. Esto indicará pequeño o grande, pesado o ligero, rápido o lento, malo o bueno, sonoro o silencioso, caliente o frío, viejo y joven, y esto es una escala de colores. Podemos utilizar los 3 en esta zona de aquí o podemos utilizar 2 en esta zona de aquí y una en la escala de colores, como mejor nos venga, y lo colocaremos dependiendo de la respuesta que queramos dar. Así de sencillo. El siguiente será el alfabeto paranormal. El fantasma coloca los marcadores sobre el alfabeto paranormal, que es la zona de la Ouija. En este caso tenemos 5 marcadores numerados del 1 al 5 y tenemos diferentes tríos de letras. Para ello vamos a colocar cada uno de los números en el trío que corresponda, pero no en la letra. Por ejemplo, si mi pista fuese collar, pondría 1 aquí, porque la C está aquí, una O, una L y una A. Obviamente sin decir las letras y sin marcar a ninguna en concreto, ¿vale? Si la C sería esta, pues yo marco simplemente al trío. Si la palabra tiene más letras de las que tenemos, en este caso collar faltaría la R, pues simplemente no se indica y solo se quedaría con collar. Otra de las acciones será cartas del tarot. El fantasma juega hasta 3 cartas, cogerá todo el mazo, de todo el mazo cogerá 3 cartas y lo jugará como quiera. Por ejemplo, si las 3 cartas que he elegido es esta, podría poner tapando una parte porque no me interesa, podría poner una boca abajo porque simplemente quiero que sirva para tapar, o puedo hacer un puzzle haciendo con partes de una carta y partes de otra y tapar el resto. Las puedo utilizar como queramos, boca arriba o boca abajo, pero solo 3 cartas. Y ahora voy a utilizar 2 cartas que no son del mazo de este personaje porque tenemos acciones diferentes y así termino de explicaros todas. El nudo del ahorcado, el fantasma coloca las cuerdas. Para ello tenemos, como os he explicado en la preparación, 2 cuerdas, una blanca, una negra, y vamos a poder hacer el dibujo que queramos. Pues es totalmente moldeable, haremos el dibujo que queramos y daremos la pista correspondiente con las cuerdas. Y por último tenemos la acción de la pluma tenebrosa, donde el fantasma dibuja con tu mano. Vamos a coger la hojita que viene con la pluma, nosotros sujetaremos el rotulador y el fantasma sujetará nuestra mano y con nuestra mano dibujará lo que corresponda. Esta es la forma en la que vamos a dar y recibir las pistas y, como digo, después de esta primera fase, que es la de hacer una pregunta, si tenemos pistas suficientes o nos queremos arriesgar, vamos a hacer una teoría. Para hacer una deducción, el jugador correspondiente tiene que contestar
una a una a todas las preguntas. No hace falta montar una historia, si no os gusta o no os apetece o no sois muy hábiles para montar la historia, podéis simplemente dar las 5 respuestas correspondientes. El fantasma mirará su hoja de respuestas y comprobará cuántas ha acertado. En ese momento, lo que va a hacer es coger la cuadrícula de detectives y, por ejemplo, imaginaos que ha adivinado 3. Es este jugador, sin que el resto de jugadores lo vea, lo va a poner así y le va a enseñar cuántas pistas tiene correctas en toda su historia. No le va a decir cuáles, pero sí cuántas. En este momento, si alguno de los jugadores tiene una mejora, pero no ha acertado las 5, si hubiese acertado las 5 hubiese sido el ganador. Si hubiese tenido una mejora, el fantasma tiene 3 pistas extras que puede dar. Tiene 3 cartas que son Detector de Espíritus, Alfabeto Paranormal y Nudo del Ahorcado. Se juegan exactamente igual que la misma carta que hay en el mazo de los investigadores. Lo que pasa es que cuando se juega una de las cartas del espíritu se va a descartar, solo vamos a tener 3 pistas adicionales. Eso sí, el fantasma no va a decir a qué se refiere, si al arma, al cómo, al dónde, eso tendremos que imaginárnoslo nosotros. Lo que tampoco he dicho es que cada vez que descartemos una carta para hacer una pregunta, esa carta también se descartará, no la tendré disponible para hacer la misma acción y además iremos contando turnos. En el momento en el que se nos acaben a todos los jugadores las cartas de acción, también se acabará la partida. Vamos a ver ahora cómo llega el final de la partida. El final de la partida puede llegar de 2 maneras diferentes. La primera será, como os acabo de comentar, que todos los jugadores hayan pasado todos sus turnos, que no tengan más cartas de acción en la mano y entonces no puedan seguir preguntando. En ese caso, tanto los jugadores como el fantasma habrán perdido. Otra forma de terminar la partida es que algún jugador haya adivinado las 5 palabras. En ese caso, ese jugador, ese detective y el fantasma habrán ganado la partida y el resto de jugadores habrán perdido. Y esto ha sido Detectives Paranormales. Es un juego muy party a la hora de hacer las diferentes pruebas, pero es también de investigación. Tenemos que hacer las preguntas oportunas, entender muy bien al jugador que haga de espíritu y el espíritu tiene que currárselo para darnos unas buenas pistas y no solo pistas un poco genéricas. Es verdad que a la hora de ser los investigadores vamos a tener que preguntar intentando no dar demasiadas pistas, puesto que todas las respuestas que da el espíritu son en público. Salvo la de pintar en la espalda, que ahí solo te vas a enterar tú, el resto se van a ver todas, se van a escuchar todas y se van a leer todas y todo el mundo va a saber lo que tú has preguntado y lo que el espíritu ha respondido. Así que cada turno que pasa va a ir teniendo más información todos los detectives. Por eso también es importante hacer deducciones, no hay un límite de deducciones. Sí que es verdad que das muchas pistas al resto de jugadores, pero tú vas a tener avances, con los avances el espíritu te va a dar una pista un poquito especial y así también pues vamos a ir avanzando en la investigación. Sabéis desde siempre que uno de nuestros juegos de este estilo favorito es el Mysterium. En este caso no se basa tanto en la imagen como tal, sino también en muchas otras actividades o acciones, como es el pintar, hacer mímica, hacer sonidos. Es un poco mezclar toda la parte de investigación o de detective del Mysterium, toda la temática de Mysterium, pero llevándolo más a un tipo de juego más party. Yo lo he probado en los 2 sitios, he sido espíritu y he sido detective. Es verdad que en este juego ser espíritu es un poco complicado, por eso, porque intentas dar todas las pistas posibles, hacerlo lo mejor posible, pero claro, si no dibujas bien o si no sé, si no das la pista concreta, a lo mejor das una pista que otro jugador ya tiene y no le ayudas demasiado. Mola, está muy bien, es muy entretenido, pero el fantasma o el espíritu se come mucho la cabeza en este juego. Los detectives también tienen que hacer preguntas concretas. Es complicado no pensar en una pregunta que se responda con sí o no. Y a mí personalmente me gusta mucho, nuestro grupo ha cuadrado bastante. Es verdad que lo hemos probado a 4 jugadores, nos gustaría probarlo a más, pero a 4 es un juego que funciona muy bien y sin embargo Mysterium, por ejemplo, a 4 no lo recomendaríamos. Siempre Mysterium decimos que a partir de 5 o 6 jugadores es como más brilla. Pues este Detectives Paranormales a 4 jugadores funciona bastante bien. Así que nada más, esto ha sido Detectives Paranormales, ya lo podéis encontrar en las tiendas y nosotros os lo recomendamos en nuestra tienda colaboradora Jugamos Uno.
Esto ha sido Detectives, dejamos nuestras redes por aquí, os agradeceríamos un like así de grande, suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego!